Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenido a Andrés Castillo, asambleísta. Me imagino que usted ya está en Guayaquil listo para la marcha. Andrés, ¿cómo están las cosas? Y muriendo del calor, además. Pero buenos días. Un gusto saludarle, un gusto estar aquí, un saludo a la audiencia. Bueno, estaremos pendientes de la marcha, de cómo se desarrolle. En todo caso, el tema que nos convoca no es la marcha, sino lo que está pasando con estas preguntas nuevas y este nuevo paquete de preguntas que envía el Ejecutivo. Y bueno, todos pendientes de qué va a decidir la Corte Constitucional, pero ya hay reacciones respecto a las preguntas. Por ejemplo, esta que es la que mencionaba, es sobre expedir una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento, procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional. Esto a ojos de expertos y de asambleístas de oposición tranquilamente se puede plantear en la Asamblea, se puede hacer en la Asamblea Nacional. ¿Por qué insistir en una consulta respecto a este tema específico? Bienvenido, Andrés, y bueno, ¿qué opina de esto y de este nuevo paquete de preguntas? En la consulta popular anterior, hubo una pregunta que ganó ampliamente, que hacía relación a la designación de jueces especializados en materia constitucional. ¿Cuál era la lógica de aquello? Lo que está sucediendo hasta ahora es que cualquier juez civil, penal, tránsito, laboral, tribunales penales, etcétera, pueden conocer de las acciones jurisdiccionales contempladas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En esa pregunta entonces se dijo que se cree jurisdicciones especializadas en materia constitucional, porque en la práctica lo que está sucediendo es que hay un análisis bastante superficial y epidérmico de qué es lo que implica la justicia constitucional, trayendo como consecuencia la desnaturalización de las acciones de protección, particularmente, puesto que no se llega a cumplir ni siquiera con preceptos tan elementales como la jurisdicción y la competencia. Terminan poniendo las acciones de protección donde quieren, y ahí hemos visto, por ejemplo, casos como el señor Glass, que fueron a Manglar Alto, casos que son sonados en cuanto a el nombramiento de los jueces que van a conocer las causas, etcétera. Entonces, si es que va a haber una justicia constitucional especializada, por supuesto que habrá que reformar el procedimiento y las normas que van a aplicar esos jueces. Entre otras cosas, porque esta ley de garantías jurisdiccionales está extremadamente cercana de lo que implica esta lógica del neoconstitucionalismo moderno, en donde los jueces ya no tienen reglas, sino que simplemente interpretan a partir de su leal saber y entender. Entonces, lo que se busca es que en la Asamblea se pueda hacer ese cambio. Usted me dice, no es necesario consulta popular para poder hacer eso, sino que se lo puede hacer a través de reforma en la Asamblea. Cuando nosotros presentamos esta propuesta, hacemos relación a lo que ha sucedido con otros cuerpos normativos. Por ejemplo, la ley de comunicación en el momento de Correa. Ellos preguntaron si es que estaban los ecuatorianos de acuerdo con hacer una normativa que regule a los medios de comunicación. No presentaron la ley, presentaron la pregunta, el concepto. La gente dijo que sí, y después inició el proceso de trámite en la Asamblea. Más o menos lo mismo estamos pretendiendo hacer porque el cuerpo normativo que ahora tenemos desde la Constitución permite plenamente esa lógica y esa dinámica. Claro, ahora entiendo cuál es el sentido. Sería, pues, básicamente legitimar lo que quiere el pueblo ya en asamblea, porque tiene que hacerse esa ley sí o sí. Ahora, esta ley podría buscar, por ejemplo, algo que se preguntaba como juicio político a los jueces constitucionales, o no, no hay cómo hacer eso. Bueno, es que eso implica también una reforma constitucional y sobre eso vamos a tener que debatir larguísimo. Yo estoy convencido de que a los jueces de la Corte Constitucional no se les puede juzgar ni sancionar en cuanto a sus fallos, Vero, porque es lógico, eso rompe el principio de independencia judicial. Ahí nadie puede discrepar, al menos los que tenemos formación jurídica no podemos decir, no, es que hay que sancionarles por sus fallos. No, 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 porque claro, los jueces lo que hacen es conocer un conflicto en donde al menos hay dos partes, un actor, un contradictor, se traba la litis, el juez resuelve
y una de las dos partes pierde. Entonces vamos a estar llenos de demandas de los que han perdido diciendo que no les han aplicado un artículo, que el punto y coma, que el punto y seguido. Nosotros lo que estamos proponiendo es que la Corte cumpla con mínimos elementales en cuanto al ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, que no fallen contra norma expresa, como lo han venido haciendo ya en varias ocasiones. Por ejemplo, que le den celeridad a la justicia, cosas que no han pasado durante estos últimos tiempos. Por ejemplo, que los jueces se excusen cuando tengan interés manifiesto en las causas que están conociendo, como por ejemplo sucedió en el caso del matrimonio gay y el señor doctor Ramiro Ávila. Entonces, ahí he dado al menos 3 ejemplos que no tienen nada que ver con el fondo de los fallos, pero sí con el cumplimiento de funciones que tienen como jueces. Y eso se debe controlar. Caso contrario, estamos frente a una corte celestial que nadie le dice nada, que no responde ante nada, y eso en un Estado de Derecho resulta absolutamente inconveniente. Bueno, es un debate que hay que tenerlo, sin duda. A las 8 en punto, amigos, conversamos con el asambleísta Andrés Castillo de ADN. Hablemos de, bueno, las nuevas propuestas que hace el Ejecutivo para esta consulta popular y referéndum. ¿Cuáles podría destacar de todas ellas? Andrés, hay unas que, por ejemplo, bueno, insiste en un tema que ya la Corte mencionaba, no pasó, pero ahora le reformula para que justamente pase. Por ejemplo, esta de eliminar la capacidad designadora de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Inicialmente lo que se planteaba era la eliminación, aún a sabiendas que eso no iba a pasar porque ya ha habido antecedentes de cómo es el funcionamiento. Pero bueno, ahora esta pregunta tendrá mejor suerte en la Corte Constitucional. ¿Cómo vemos el panorama? En derecho público, Vero, se puede hacer solamente lo que la ley permite. Es decir, cuando tratamos de temas relacionados con lo público, las instituciones pueden hacer solamente lo que la reserva de la ley le permite. En la ley es donde nacen las competencias o en la Constitución. Entonces, el eliminar funciones para el Consejo de Participación Ciudadana es exactamente lo mismo en la práctica que eliminar a la institución. Porque si es que le quita a usted funciones, la institución no tiene nada que hacer en el Claro, ordenamiento es un jurídico cascarón de y nada. adorno, básicamente. Exactamente. Entonces la Corte lo que se ha dedicado es a ver la tilde, la coma o el punto y coma, cuando en realidad el objetivo fundamental en este tema es que los ciudadanos entiendan que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución absolutamente tumoral para la democracia. Está por fuera de aquella organización ortodoxa del Estado, en donde tenemos 3 funciones del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno con su misión, cada uno con sus funciones. Pero ese Consejo de Participación Ciudadana, novelería de la Asamblea Constituyente del 2008, lo que hizo fue en convertirse en el Departamento de Talento Humano de Carondelet. Y hagamos un poquito de historia lo que ha sucedido, porque no es difícil recordar. El señor Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación con más de 90 puntos, electo. El señor Polid, el eterno Contralor General del Estado del Correísmo, con más de 90 puntos, inclusive llegando a 100 sobre 100, Contralor los 10 años del correísmo. El señor Vaca Mancheno, otro tanto. La fiscal Diana Salazar, que fue elegida con el aplauso cerrado del pueblo ecuatoriano y salió por la puerta grande de la fiscalía, tuvo reparos por parte del correísmo diciendo que como así una fiscal 10 sobre 20 hace cargo de la Fiscalía General del Estado. Entonces, si es que a unos les parece mal y a otros les parece mal los nombramientos de quienes no creen que se tiene que nombrar, devolvámosle entonces a la Asamblea Nacional esa facultad de nombrar autoridades de control para, a partir de un proceso con veeduría ciudadana, con méritos, con lo que usted quiera, sea el Parlamento como institución máxima de la representación política de un país, quien nombre y no sea este Consejo de Participación Ciudadana que termina respondiendo al gobierno de turno y termina nombrando a quienes más espacios o puestos les reparten dentro de las instituciones a donde se va a nombrar a un funcionario. Así es que sobre esto hay que seguir trabajando, pero insisto, si es que la Corte está en la minucia, bueno, que se queden en la minucia. Hablemos de, bueno, de las otras preguntas, por ejemplo, esta que tiene que ver con sentenciados por corrupción, y allí la que decía que parece que tiene nombre y apellido porque está con dedicatoria. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos
contra la administración pública. Y allí pues saltaba ya el primer aludido, el expresidente Rafael Correa. ¿Eso usted cree que tuvo dedicatoria esta pregunta? Es que, Vero, qué triste es tener que poner prohibiciones a partir de consulta popular sobre algo que la ética y el derecho dice que se tiene que aplicar y no lo aplica. Y yo voy a ser bien básico en el análisis porque a veces yo trato de ir al génesis de los problemas para no extendernos, de irnos a la estratosfera. La Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, los tratados internacionales, todo cuerpo normativo que se respeta, dice que un ciudadano que ha sido sentenciado por un delito pierde los derechos políticos y los derechos de participación. Los pierde Así es. ipso iure. Es decir, no puede participar en política. Los delincuentes que votan en los procesos de elecciones son aquellos que todavía no tienen sentencia ejecutoriada, pero los que ya están sentenciados no forman parte ni siquiera del padrón. Pero resulta que hay un sentenciado, delincuente, prófugo, que no tiene ningún inconveniente en venirse de Europa a apoltronarse o en Venezuela o en México o en Honduras, y todos sus seguidores que son candidatos corren donde él, perdón, corren donde él a tomarse fotos para que las fotos salgan en los afiches, en los banners, en las gigantografías, porque saben que ninguno de ellos, pobrecitos, tienen votos por sí mismos. Entonces necesitan los votos que les pueden endosar aquel prófugo. Entonces, si es que no están cumpliendo la norma, y dicho sea de paso, el CNE no controla tampoco, pues bueno, que atiendan a una disposición expresa del pueblo, que esta gente no puede salir. Yo he recorrido la provincia de Pichincha y gran parte de algunas provincias del país y he visto cómo gente de buena fe, por supuesto, yo no voy bajo ninguna circunstancia a criticar a la gente ni a sus preferencias electorales, la gente vota por quien le representa. La gente, cuando uno va en una caravana o en una caminata y está del otro lado de la vereda apoyando a la Revolución Ciudadana, la gente te sigue gritando Correa presidente, ¿no? Es decir, muchos creen que el candidato es Correa. Y ese tipo de cosas no pueden darse, no solo porque es publicidad engañosa, sino que es un fraude manifiesto a la ley. Así es que ahora el pueblo ecuatoriano tendrá que pronunciarse. Espero que la Corte no diga que esto es regresivo de derechos, porque bla, 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 o cualquiera de los argumentos que ellos presentan, cuando el fondo es garantizar la limpieza en las campañas electorales y en el sufragio. Bueno, hay dos preguntas que ya aceptó la Corte, que es la reducción del número de asambleístas y también el tema del trabajo por horas para el sector turístico y solamente para primer empleo. ¿Cómo cree que va a darse todo este proceso? Porque claro, si es que ya se incluyen nuevas preguntas, quizás no lleguemos para el 30 de noviembre, que es lo que se esperaría, era la fecha esperada para la consulta. ¿Cómo vemos todo ese proceso, Andrés? Bueno, yo estoy contento con respecto a la pregunta de reducir el número de asambleístas. Más allá de que estoy consciente de que a quienes pretenderíamos eventualmente regresar al Parlamento en el próximo periodo, nos va a costar mucho más llegar porque va a haber menos espacios a repartir. Pero Ahora, eso es lo menos que el pueblo cantidad ecuatoriano, será mayor calidad o no necesariamente. bueno, confiemos que mejore la calidad también, ¿no? Que no terminen los partidos políticos poniendo a los que animan programas de concursos por ser más conocidos. Aquí hay que mejorar la calidad de los asambleístas. Pero a pesar de eso, yo estoy particularmente contento porque es un pedido que nos ha hecho la gente en las calles, en las plazas, en los mercados, por donde hemos ido, porque definitivamente la asamblea no ha sido pues un referente de academicismo, un referente de profundidad en el debate, un referente de cultura, un referente de manejo político, sino más bien unos pocos por delante y el resto levantando las manos. Entonces yo estoy contento en torno a eso y asimismo estoy muy contento y satisfecho y espero que el pueblo ecuatoriano lo entienda así, que haya la posibilidad en el Ecuador de tener nuevas modalidades de contratación para el trabajo. Mucha gente necesita trabajar, muchos empresarios necesitan empleados a medio tiempo. Qué bueno que se pueda conjugar eso y haya más gente ganando un dinero con beneficios sociales, con seguro social, con vacaciones, con todo lo necesario de manera proporcional al número de horas que trabaje y de esa manera nosotros mejoramos tanto la capacidad adquisitiva de la gente como fortalecemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que tenga más afiliados. Así es que en torno a esas dos cosas yo estoy contento. En cuanto a los tiempos, bueno,
Los tiempos políticos son los tiempos distintos a los tiempos jurídicos. Yo espero que se logren conciliar y podamos tener lo más pronto posible esa consulta popular, porque el Ecuador no está para perder el tiempo en banalidades. Gracias a Andrés Castilla, asambleísta de ADN. Y bueno, hemos tratado este nuevo paquete de preguntas a consulta popular. Y bueno, veremos qué sucede al final del día con lo que decida la Corte Constitucional. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Gracias, Ver. Un lindo día para usted, su audiencia. Y nos vemos pronto. Gracias por invitarme.